Buenas tardes, estamos acá cumpliendo con el video correspondiente a la guía número 1 de los capítulos 1, 2 y 3 del libro Gestión Tecnológica e Innovación de la materia de Gestión Tecnológica del Conocimiento. Empezaremos con el capítulo número 1, el cual tiene que ver con los fundamentos, la fundamentación de la gestión tecnológica con respecto a la ciencia, con respecto a fundamentación de la tecnología y la innovación. Desde el punto de vista conceptual, tradicional, teníamos que la ciencia, de acuerdo a uno de los autores en el libro de Tamayo, en su publicación en el año 2000, nos decía que la ciencia es un conjunto de conocimientos racionales, ciertos y probables, obtenidos metódicamente, mediante la sistematización y la verificación. No obstante, ya los nuevos conceptos sobre la ciencia, en donde ya se ha venido incluyendo nuevas terminologías, vemos cómo ahora la ciencia adopta otro tipo de definición, en donde nos muestra cómo la ciencia no es solamente ya un sistema de teorías, sino también una forma específica de las actividades sociales del ser humano, orientadas fundamentalmente a la producción, a la distribución y a la aplicación de conocimientos acerca de las leyes de la naturaleza en general. Tenemos también que, con respecto a la gestión tecnológica, la competitividad global ha influido grandemente, dado que cada día hay más competencia entre las compañías, entre los países, para obtener mayores dividendos, mayores goodwills internacionales, etc. Y siempre veremos cómo la competitividad global está relacionada con la innovación tecnológica. Estamos sencillamente frente a una selva, una jungla, donde va a sobrevivir el que sea más fuerte. Los que presenten mejores ideas serán los que continúen en las carreras corporativas de negocios internacionales. Vemos cómo la innovación, el término como tal de innovación tecnológica, fue tratado inicialmente en los 70s y fue enfocado principalmente en esa época hacia la manufactura. Después, ya en los finales de los 80s y 90s, ya se amplió el concepto y ya continuó ya más enfocado hacia los servicios, manufactura, los servicios. Posteriormente, ya en la época, ya en el 2000, el año 2000 en adelante, 2005, ya está más enfocada al tema de la gestión de información, la gestión del conocimiento, ya con mucho más nivel de profundidad. Como veíamos, pues entonces la gestión tecnológica está muy relacionada a la innovación. Eso es para tener en cuenta. Siguiendo con el capítulo 1, vemos cómo entonces la ciencia, partiendo de que son una serie de teorías fundamentadas en leyes de la naturaleza en general del ser humano y de la sociedad y de la tierra, vemos unas características fundamentales que tiene la ciencia, como siempre nos la enseñaron, y que vamos hoy a traerlas a colación. Entre ellas, resumiendo, dado que queremos profundizar en otros temas que nos consideramos un poquito más interesantes, vamos a ver rápidamente las características de la ciencia. Primero, pues que es analítica. Luego, significa que sus componentes son relacionados, perfectamente organizados, donde generan un análisis de información. Fáctica, pues porque está fundamentada en hechos observados, reales. Teórica, porque pues parte de una teoría previa para construir un nuevo conocimiento. Clara, porque pues los resultados deben ser exactos. Comunicable, porque pues está abierta a la comunidad científica y pública en general, no puede estar oculta. Metódica,
Pues porque es un fruto de un método de conocimiento y de estudio, ¿cierto? O sea, una serie de pasos. Es sistemática porque la constituyen conocimientos organizacionales, ¿cierto? Organizados debidamente con sus características y todo esto. Es general y universal, pues dado que tiene que ser válida para cualquier parte de la Tierra, cualquier nación, para cualquier pueblo. La ciencia es totalmente universal, como dice la palabra. Crítica, pues porque siempre estará sometida a la crítica de los científicos y de los análisis. Especializada porque pues tenemos que estudian fenómenos particulares. Explicativa, pues porque tiene que dar razones de los estudios y de los estudios e investigaciones que hace. Predictiva porque pues pretende ver por qué fue el pasado, por qué se comportó el pasado, cómo se comportó y cómo puede llegar a ser el futuro también. De esa forma pues terminamos en la parte, digamos, lo que son las características de la ciencia. Respecto ya pues a otro término conceptual dentro del capítulo, tenemos la tecnología. La tecnología y la innovación. Vamos a continuar con la tecnología. La tecnología pues realmente el concepto base que se ha tenido siempre es pues que es sencillamente la ciencia aplicada, según nos indica también el autor. Es un conocimiento realmente práctico, la aplicación práctica de la ciencia, ¿sí? Otros conceptos ya en la parte de lo que corresponde a tecnología, vemos cómo la tienen como simples herramientas o conocimientos para construir determinados artefactos electrónicos o de diferentes tipos. Ese es un concepto que se tenía anteriormente. Y ahora pues ya viene un concepto más moderno en cuanto a la tecnología, y es que ya no es solamente un medio, sino también es todo un estilo de vida. Gracias a la tecnología pues nuestras vidas han cambiado. Tenemos facilidades para comunicarnos de mucho más prácticas. Tenemos facilidades para estar en una serie de comodidades que antes el ser humano no tenía, en sus casas, en sus trabajos, todo esto. Entonces, realmente el concepto actual de la tecnología es que no es solamente un medio ni una herramienta o un artefacto, sino que realmente es todo un conocimiento aplicado que nos cambia y nos transforma la vida. Las características de la tecnología, a grandes rasgos, tenemos que está integrar la vida actual, la integración del ser humano a través de todos los desarrollos que hay. Otro punto es que apoya el establecimiento de redes y de relaciones entre unas y otras. ¿Por qué? Porque una tecnología que termina continúa con otra, o sea, siempre está relacionando una cosa con otra. Entonces a eso nos referimos, es una serie de establece redes de relaciones entre las diferentes tecnologías. Otra característica es la trascendencia en la vida humana, pues, como lo veníamos tratando anteriormente. Y ya pues con respecto a los tipos de tecnologías a nivel general, sintetizando las lecturas, podemos clasificarlas según su naturaleza, según su aplicación también, entre otras. Según su naturaleza, pues puede ser dura cuando hablamos de hardware, de máquinas. Puede ser blanda, es blanda cuando se habla de software, programas de computadoras, etc. Y relacional cuando hablamos ya de procedimientos, de estrategias. Entonces ya ahí también hay un tipo de tecnología también en la actualidad. En cuanto a la aplicación, en cuanto a su aplicación, tenemos que se dividen también en cuanto a materias, productos, procesos, equipos y recursos humanos, de acuerdo a dónde se van a aplicar esas tecnologías. Continuando pues ya con respecto al tema final del capítulo 1, que es la innovación, tenemos que pues la innovación viene del término invención, ¿cierto? Es como de inventar algo. Vemos como en la innovación de un producto o servicio
se tiene que ver básicamente cuando hay un cambio significativo en uno de esos elementos de productos o servicios, o un cambio totalmente sustancial o radical en algún producto que antes no existía, en donde se utiliza el método organizativo y que obviamente es para uso de las empresas y para pues provecho del ser humano en general. Tenemos que si uno mira el término de innovación, de invención, vemos cómo es un hecho tecnológico que introduce novedades significativas a productos y procesos de aplicación industrial, como que sería el término, ¿no? Hay una diferencia entre invención e innovación. Invención no necesariamente significa que sea algo que sea productivo. Hay muchos inventos pues que no lo son. En cambio, cuando hablamos del término innovación, ya hablamos de una productividad, de una eficiencia de esos inventos, de esas mejoras o esos cambios significativos en lo que se crea o en lo que se mejora. Las clases de innovación tenemos, en esa parte pues sí es muy interesante el tema, porque pues hay innumerables perspectivas desde la parte de cómo se vea el tipo de innovación. En las grandes ramas está dividida en tradicional, la innovación es tradicional y las innovaciones no tradicionales. La innovación a nivel tradicional pues se refiere básicamente a las cualidades derivadas básicas de la naturaleza del objeto de estudio, ¿sí? Y a las cualidades básicas. Estas pueden ser según su naturaleza, en el caso de la oferta, la demanda, las necesidades, los aspectos imprevisibles en las organizaciones, es de acuerdo a su naturaleza. También de acuerdo al curso estratégico. Cuando hablamos del curso estratégico hablamos de innovación respecto a las tecnologías, respecto a la parte social y a la parte también de gestión empresarial. Sí, entonces aplicación tecnologías, pues la parte aplicada del desarrollo de la ciencia como tal. Sociales, aplicada al bienestar del ser humano, todo esto en la parte social, y en la parte de gestión empresarial pues a la productividad de las empresas, ¿cierto? Dentro de esas mismas, de ese mismo ramo de innovación tradicionales tenemos también el enfoque por el efecto o por el objeto. En el caso del objeto pues es enfocado a productos, o si es enfocada a la innovación a procesos. En cuanto al mismo tema también tenemos la distinción en la intensidad tecnológica. Cuando hay innovaciones tradicionales enfocadas a la intensidad tecnológica se refiere a procedimientos o paradigmas continuistas o rupturistas. Los continuistas son, como dice su palabra, el mejoramiento de productos que ya existen. Los rupturistas son los que rompen totalmente el molde y arrancan con un producto totalmente nuevo, con una idea totalmente pues súper moderna. Dentro de ellos también continuamos también en la innovación tradicionales según el origen, si es enfocada por la tecnología, el origen tecnológico, o si es por el origen del mercado, o sea, de las necesidades de que el mercado pide. Entonces genera unas innovaciones que hay que crear y buscar. Existen también las de escala, que pueden ser operacionales, o sea, hasta dónde es el límite, como hasta dónde llega el alcance de esa innovación. Están operacionales, están empresariales, están sectoriales o regionales, según la cobertura que tenga ese grado de innovación. Básicamente esas son las clases de innovación que tenemos en de la rama tradicional. Ahora vemos ya las modernas, que son las innovaciones no tradicionales. Esas, en primer lugar, arrancamos con los que se llaman los conceptos de negocio, innovaciones en conceptos de negocio, que básicamente tienen que ver con
las empresas que diseñan la arquitectura de su negocio, ¿cierto? Enfocada a los negocios. Las innovaciones en el tema de valor, en donde se le da importancia ya a agregarle valor no solamente a la empresa, de tal forma que gane mucha productividad y la parte económica, sino también se le da valor al valor agregado que se le dé a los clientes, al valor que ellos reciban en retribución ya de ese producto o ese servicio. Otro tipo de innovación no tradicional ya es la llamada para innovaciones para base de la pirámide, que son sencillamente las que están enfocadas a que sean desarrollos enfocados a la población más vulnerable de los países que tienen poco poder adquisitivo, que puedan ser asequibles esas tecnologías a esas personas. Otro tipo de innovación no tradicional es las estructurales, en donde pues, se tiene que ver básicamente con las reestructuraciones de las relaciones del sector. Cuando se quiere hacer una reingeniería en las empresas, entonces son reestructuración total en su innovación, en su concepto, en ese caso aplica allí. Tenemos también otras que son las de innovaciones de aplicaciones, en donde se trata de llevar las tecnologías a otros mercados, a otros países, a otras culturas. Esa se refiere a eso. Las innovaciones también no tradicionales, tenemos las discontinuas de cuarta generación. Básicamente son las que surgen cuando terminan tecnologías, se acaban, se vuelven obsoletas. Ahí surgen esas ideas espectaculares de tecnologías discontinuas que rompen todos los paradigmas. Entonces son esas. Tenemos por último, dentro del resumen, porque es posible que haya muchas más, pero estas son más generales, tenemos las innovaciones de marketing, que son básicamente enfocadas a la parte de la comunicación y las transacciones mejoradas para la parte de los clientes, de los mercados, todo esto. Entonces, digamos que eso es con respecto a las dos ramas grandes de lo que son la innovación, ¿cierto? Las tradicionales y no tradicionales. Y con esto terminamos el resumen del capítulo 1. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos ahora con el capítulo número 2, que está titulado Gestión Tecnológica e Innovación, propiamente ya el tema del libro, donde empiezan a tratarlo. En este capítulo vemos cómo el propósito fundamental de la gestión tecnológica es fundamentalmente evitar la obsolescencia en las empresas. Aparte de eso, también otro objetivo que tiene la gestión tecnológica es maximizar la inversión en las compañías, mejorar la productividad, incrementar la calidad, agregar valor, proponer nuevos productos y servicios, promover desarrollos de nuevos conocimientos. Digamos que es el objetivo principal de la gestión tecnológica e innovación en las empresas en general. Vemos que la gestión tecnológica tiene una serie de ciclos en donde pues arranca con la percepción de la necesidad de la necesidad o del problema a cubrir o la creatividad o que vaya a surgir, ¿sí? Con la percepción del ambiente, de la necesidad. Bueno, continuamos con la adquisición ya de esa innovación, continúa con la adaptación o esa tecnología, con la adaptación de esa tecnología, continúa después con el avance y finalmente con el abandono de esa tecnología en ese nivel. Podemos decir que dentro de la gestión tecnológica fundamentalmente tiene que aparecer el término de la administración y la gerencia. Entonces, desde el punto de vista de administración, pues no podemos salirnos del patrón de que el proceso de administración básicamente dentro de la misma gestión tecnológica e innovación tiene que ver con administrar, adquirir, implementar y difundir esta entre los diferentes sectores, ¿sí? El proceso de la administración. Ahora, en la administración como tal, como disciplina, tenemos que tener en cuenta que maneja, tiene la definición de que maneja los recursos
de una organización a través de los procesos básicos de planeación, de coordinación, dirección, organización y control. Igual esos elementos se cumplen también en la gestión tecnológica. Ahora, respecto al tema de gerencia, cuando hablamos de gerencia a nivel general y enfocada a la tecnología, estamos hablando del arte y la ciencia de trabajar y de conocer el elemento en el cual atendemos o desarrollamos o vamos a crear. O sea, que requiere una sensibilidad y una creatividad al respecto cuando hablamos de gerencia. Recordemos que hay un punto importante a tener en cuenta en este capítulo, que no es lo mismo administrar recursos que gestionar recursos. Cuando administramos recursos, sencillamente pues se gestiona una serie de procesos para obtener unos elementos y unos objetivos. Cuando hablamos ya de gestionar recursos, estamos ya implementando el término intrínsecamente de innovación. Esa es la gran diferencia entre administrar recursos y gestionar recursos. Continuando pues con el capítulo 2, vemos cuál es pues el ejercicio de la gestión tecnológica. Vamos a ver los puntos en general, su enfoque en lo que la gestión tecnológica procura apoyar a las diferentes empresas en la época ya moderna y desde los años 70. Vemos que el primer punto es, dentro del ejercicio de la gestión tecnológica está la gestión de recursos generadores de conocimientos. Primero que todo, ese es uno de los puntos, generar esos recursos para producir los conocimientos de esa base de datos de nuestras compañías, ¿cierto? En segundo lugar, recursos de información también, los recursos del sistema de información de las compañías. En tercero tenemos la evaluación y análisis de resultados obtenidos. En ella, en el ejercicio de la gestión, pues vemos cómo se evalúan y se analizan los resultados de las empresas, si fueron productivas y no, ¿cierto? Otro punto importante a tener en cuenta en la gestión tecnológica, en el ejercicio de la gestión tecnológica, es la gestión de las capacidades de la compañía, en donde se tienen que identificar las potencialidades que se tienen en la empresa y también las debilidades para aprovecharlas y mejorar lo que está mal. En cuanto a otro punto también que tenemos que tener presente es la promoción de mejora continua en la empresa, los esfuerzos de mejora continua. Eso prácticamente es un tema muy importante en todas las compañías, de estar en ese permanente mejoramiento, en ese permanente retroalimentación de las fallas para no volverlas a cometer y de los éxitos para replicarlos. Otro punto importante es la formulación de proyectos de expansión y transformación de la base productiva. Básicamente pues es que haya una iniciativa de generación de nuevos proyectos, de que la empresa se mueva en crecimiento, ¿cierto? Otro punto es también la gestión del puente entre los entornos externos e internos de la empresa, ¿cierto? Se refiere a que pues realmente a ver más allá del interior de nuestra empresa y ver cómo se comporta el exterior, el medio ambiente de todo nuestro medio empresarial, en qué cosas nos pueden ayudar, en qué cosas podemos tomar de ellos y podemos replicar o mejorar incluso que las otras empresas. Tenemos también la promoción en la organización de la actividad innovadora. Es muy importante que en las empresas se promueva a las personas que tienen esa capacidad de innovación y se les promueva con buenas demostraciones, pues no solamente económicas, sino de muchas otras formas, capacitación, etc. En cuanto a la promoción, otro punto, la promoción de los procesos gerenciales y funcionales es lo mismo, muy enfocado pues a promover la parte de las gerencias estratégicas, tener personas capaces, personas muy preparadas y también la parte funcional y operativa de las empresas, promover a esas personas que trabajan en esa parte innovadora, ¿no? Tenemos también el otro punto a tener en cuenta es la promoción y diseño de cambio. Como hablábamos del tema de la formulación de proyectos, también enfocada pues a que se generen diseños nuevos, cambios, modificaciones, mejoras en los productos.
Y por último, de los puntos como importante para tener de requisitos para el ejercicio de la gestión tecnológica, tenemos el mantenimiento de la relación entre los recursos tecnológicos y objetivos de la compañía. O sea, tiene que haber una relación entre esos recursos que tenemos a nivel tecnológico y hacia dónde queremos ir. No podemos tener un software pues que nos lleva a la NASA, pero la empresa exporta bananos a la China. Entonces, o sea, no tiene nada que ver esa relación. Tiene que haber una coherencia entre la tecnología que se compre o que se adquiera o se desarrolle en la empresa con los objetivos de la empresa. En ese punto, pues estamos ya sintetizando y resumiendo el capítulo número 2. Muchas gracias por su atención. Bueno, continuamos por último con la síntesis del capítulo número 5, titulada Herramientas técnicas y métodos en la gestión tecnológica. Vamos a iniciar en este capítulo con respecto pues al diagnóstico tecnológico que nos hablaba. La definición básica pues del diagnóstico tecnológico tiene como que es el ejercicio de reflexión conjunta entre la empresa y los expertos internos o externos de la empresa mediante una metodología acordada entre las partes que busca determinar tanto las necesidades como el potencial tecnológico que tiene la compañía, con el cual pues se espera aprovechar al máximo. Bueno, partiendo ya, indicando la introducción de lo que es la definición de diagnóstico tecnológico, continuamos con las recomendaciones que se deben tener para ejercicios de diagnósticos tecnológicos. En primer lugar, debemos tener en cuenta los equipos de trabajo que sean representativos de las áreas claves que tienen que ver con la parte innovadora de la empresa y que generen esa parte de diseño y todo esto. Otro punto importante a tener en cuenta es el inventario tecnológico de la empresa, o sea, esa base de conocimientos, de experiencia y todo que debe tener la compañía, que debe aprovecharse y debe estudiarse y analizarse. En tercer lugar, tenemos la definición del instrumento de clasificación. Se debe definir claramente cuál es el instrumento para clasificar esa tecnología. Continuamos con la asociación de cada tecnología con un atributo específico para poder darle un orden y poder después hacer una evaluación eficiente de las tecnologías que cuente la organización. Y por último tenemos la definición de los indicadores base que debemos utilizar para ese análisis, esos ejercicios de diagnóstico tecnológico. Continuamos con el siguiente punto del capítulo, que tiene que ver con auditoría tecnológica. Básicamente es el examen sistemático de la capacidad tecnológica y de utilización de la tecnología en la empresa para el logro de sus objetivos. Básicamente esa es la auditoría tecnológica a que se refiere. Los tipos de auditoría en general tenemos de capacidades, tenemos de tecnología y de innovación. Cuando hablamos de capacidades, pues hablamos básicamente del tema de administración y como administración y optimización de recursos, reducción de costos, ese tipo de auditoría. Y también enfocado al tema de especialización en las empresas. Entonces, no, especialicémonos, usted tal área se especializa para tal cosa, esta otra debe especializar para la otra. Eso es la parte de auditorías de capacidades. Cuando hablamos de auditorías de tecnología, ya nos estamos refiriendo ya al análisis de competencias básicas en las empresas. Ya es realmente a las tecnologías que están utilizando. Y pues para ello utilizamos entrevistas, utilizamos encuestas para poder indagar y conocer el estado de las empresas. Como nos sucedió a nosotros en el caso del diagnóstico que hicimos con respecto al Banco Agrario en cuanto a la parte tecnológica, que es en nuestro trabajo en grupo. Como tercer punto tenemos también las auditorías de tipo de innovación. Estas son mucho más complejas, no son tan sencillas de estructurar,
y básicamente pues mide las capacidades de innovación de una compañía, y eso es un tema ya de bastante envergadura. Básicamente en cuanto al tema de los tipos de auditorías. Y el tercer punto dentro del capítulo teníamos como el benchmarking tecnológico tiene una influencia y una importancia muy grande en los últimos tiempos respecto a la gestión tecnológica. Básicamente pues lo podremos definir como unas herramientas que identifica las mejores prácticas, o podríamos decir nos compara nuestra empresa y el sector donde estamos con los líderes, con los que están marcando la pauta, con los mejores equipos, con los mejores procedimientos, con los mejores programas. Es eso, nos permite identificar en qué posición estamos con respecto a los líderes, a las mejores prácticas en el mundo. Básicamente, ¿qué hace el benchmarking? Pues mide los procesos, mide los productos, mide servicios de una forma comparativa con los mejores de su clase, como decíamos. Los pasos del benchmarking. ¿Cuáles son los pasos? Los pasos, pues primero que todo, tenemos que saber pues dónde lo vamos a aplicar, a qué empresa, a qué tecnología vamos a comparar, qué tipo de hardware vamos a comparar, qué software, qué procedimiento o estrategia de marketing, porque también eso es innovación, vamos a comparar. En segundo punto, pues seguimos cuál es el tema sobre el cual vamos a tratar, ¿no? Puntual, específico, que vamos a medir. Tercero, vemos como la identificación de los mejores de su clase. Tenemos que identificar cuáles son los mejores en esa tecnología particular. Cuarto, tenemos el análisis, analizarla y comparar los resultados, ¿no? Cómo estamos con respecto a esas otras organizaciones. Quinto, generar un plan de mejora para corregir las fallas y avanzar en mejores empresas y mejores organizaciones. Sexto, implementar y monitorear, implementar esas mejoras, esas ideas, esas innovaciones, y obviamente monitorearlas para saber cómo van, si vamos en la ruta correcta, si estamos desviándonos, si vamos bien, si vamos mal. Y séptimo, plan de mejora continua, que es la retroalimentación, o lo que hace años llamaban la reingeniería, que escuchábamos. Básicamente es proceso de mejora continua siempre de los procesos y de todo, pues de todas las acciones operativas y diseño de toda la empresa. Bueno, en cuanto a la parte ya del capítulo que tiene que ver con el tema, pues continuamos ahora con la planeación tecnológica, que es ¿cómo es el orden? Pues ahí tenemos ya la planeación tecnológica, que es el marco estratégico de las metas, prioridades y planes relevantes, los sistemas de evaluación y todo esto. En segundo lugar tenemos la adquisición de tecnología, ¿cierto? La incorporación a la empresa. Ese es el proceso de la medición, las herramientas que hablábamos. Entonces, en segundo lugar tenemos la adquisición de la tecnología y cómo la incorporamos a la compañía. Tercero, vemos cómo es la adaptación de esa tecnología, cómo nos ajustamos para hacerla propia a la organización, a las necesidades particulares que tiene la empresa. Continuamos con la asimilación de la tecnología y el aprendizaje de la operación. Prácticamente es cómo aprendemos, cómo obtenemos y hacemos nuestros esos conocimientos, esa teoría, esa tecnología que estamos adquiriendo, y que tengamos un dominio sobre ella, que la empresa tenga un dominio perfecto sobre ella. Continuamos con la transferencia de esa tecnología, adopción de resultados logrados y transferirla a otros sectores, a otros países, y transferir eso involucra básicamente la transferencia de conocimiento de todos esos procedimientos y tecnología como tal. Y pues por último el tema del rediseño de procesos, también pues que tiene importancia en todo el proceso de la medición de la gestión tecnológica del conocimiento. Bueno, con esto hemos terminado el capítulo 5. Agradecemos por su atención
Nos veremos en otra oportunidad en EAN News. Les habló Luis Omar Monroy, estudiante de negocios internacionales. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.